Hola, hoy es 1 de febrero de 2026, domingo. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The Washington Post. Y comenzamos en Washington, donde el gobierno federal ha entrado en un cierre parcial. Se trata, del segundo cierre durante el segundo mandato del presidente de Estados Unidos. Así es, y la causa, que es lo interesante, es el estancamiento en las negociaciones del Congreso, pero no por cualquier cosa. No. El punto de fricción es la financiación de las agencias federales, concretamente por las exigencias de nuevas medidas de control sobre inmigración, todo a raíz de los tiroteos mortales en Minneapolis. Claro, donde estuvieron involucrados agentes federales. O sea que no es una pelea abstracta por números. Para nada. Fíjate, el Senado sí que aprobó un acuerdo bipartitario para 5 proyectos de ley de gastos y una extensión para el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Pero la Cámara de Representantes ha dicho que lo votará hasta la semana que viene. Exacto. Y eso podría significar un cierre breve, pero un cierre al fin y al cabo. Y mientras tanto, pues servicios como el IRS, la agencia tributaria, se ven afectados. Y en plena temporada de impuestos, además. Justo. Y la investigación científica con fondos federales, parada. Y lo más sangrante, el personal militar y los agentes de seguridad del transporte siguen trabajando, pero sin cobrar. Es increíble. Y todo porque los demócratas exigen nuevas medidas de control para el ICE, como, normas más estrictas para las órdenes judiciales y el uso de cámaras corporales. Eso es. Y por su parte, algunos republicanos se oponen a cualquier cambio en la financiación del DHS. El senador John Neely Kennedy ya ha dicho que el debate será polémico y que el cierre para el DHS podría ser largo. Y mientras esto ocurre en Washington, hay movimientos políticos importantes también en otros estados, en Texas, por ejemplo. Sí, el demócrata Christian Menefee ganó la elección especial para el Distrito 18 del Congreso. Esto reduce la mayoría republicana en la Cámara a 218-214. Era un escaño que estaba vacante por el fallecimiento de Sylvester Turner, en una zona de mayoría demócrata de Houston. Correcto. Ahora Menefee se enfrentará en las primarias a Al Green en un distrito que ha sido rediseñado. Y también en Texas, en el condado de Tarrant, la demócrata Taylor Rehmet ha conseguido un escaño en el Senado estatal que antes era republicano. Interesante. Y ya con la vista puesta en las presidenciales de 2028, parece que el Partido Demócrata está, replanteándose todo el calendario de primarias. Sí, están dándole una vuelta importante. Un comité ha preseleccionado a 12 estados para albergar las primeras contiendas. Históricamente siempre eran Iowa y New Hampshire los primeros. Exacto. Pero ahora el partido busca un calendario que refleje mejor la diversidad del electorado. Entre los preseleccionados están Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Sur. Entiendo. El objetivo es quedarse con 5 estados que aseguren que quien salga nominado, atraiga a grupos raciales y socioeconómicos clave. Esa es la idea. Y una última cuestión del ámbito judicial. Se ha desestimado una denuncia por mala conducta contra el juez jefe del distrito de D.C., James E. Boasberg. Esta era una denuncia que venía de un alto cargo del Departamento de Justicia, ¿verdad? Sí, y alegaba que el juez mostró parcialidad contra la administración del presidente de Estados Unidos. Pero el Tribunal de Apelaciones ha dictaminado que el Departamento de Justicia no aportó pruebas que respaldaran las acusaciones. Y esto estaba relacionado con unos comentarios que supuestamente Boasberg hizo en una conferencia judicial. Eso es. El fallo dice que, incluso si se hubieran hecho, esos comentarios no constituirían una falta. De acuerdo. Pues cambiamos de tercio y nos vamos a asuntos internacionales y de seguridad. Empezamos en la Franja de Gaza, donde ataques aéreos israelíes han causado la muerte de al menos 32 personas. Sí, una información muy dura. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Israel ha declarado que sus objetivos eran militantes y emplazamientos de armas de Hamás. Desde luego representa una de las noches más sangrientas desde el alto el fuego de octubre, el que negoció el presidente de Estados Unidos. Egipto, por su parte, ya ha condenado los ataques. Y la postura de Israel es que jamás violó ese alto el fuego. Correcto. Y siguiendo en el plano internacional, hay un artículo de opinión muy interesante sobre la política exterior del Reino Unido. Se centra en el reciente viaje del primer ministro, Keir Starmer, a China.
Sí, y el editorial es bastante crítico. Argumenta que el Reino Unido obtuvo concesiones muy modestas, como una reducción de los aranceles al whisky, a cambio de un gesto que, según el texto, parece más una capitulación que pragmatismo. Y el contexto es clave, claro. La visita se produce en un momento de relaciones tensas entre el presidente de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Exacto, y es lo que sugiere el texto, que esa tensión empuja a países como el Reino Unido o Canadá a diversificar sus relaciones económicas, a buscar otros socios. Tiene sentido. Y hablando de geoestrategia, otra columna de opinión nos lleva a una zona del mundo que cada vez es más importante, el Ártico. Sí, la autora Alice Rogoff sugiere que Estados Unidos debería centrarse en reforzar sus defensas en Alaska en lugar de en Groenlandia. Un cambio de enfoque bastante radical. ¿Por qué? Pues por el deshielo. El Ártico se está convirtiendo en una ruta de transporte marítimo muy importante y Alaska, que está justo al lado del estrecho de Bering, es muy vulnerable a las amenazas de Rusia y China. Claro, quien controle ese paso controla la ruta. Ahí está el quid de la cuestión. Se propone la construcción de puertos de aguas profundas, ampliar la flota de rompehielos y, mejorar la defensa antimisiles en Alaska. Y además se menciona que Alaska tiene minerales de tierras raras que son más accesibles que los de Groenlandia. Otro punto a favor, sí. Pasamos ahora a temas de sociedad, justicia y cultura. Y volvemos a Estados Unidos, con un caso que ha tenido mucho eco. Sí, el de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años y su padre, que estaban bajo custodia del ICE. Un juez federal ha ordenado su liberación. Y no de cualquier manera. El juez Fred Beatty emitió una declaración muy crítica. Durísima. Afirmó que las órdenes administrativas no cumplen con los requisitos de causa probable y comparó la situación con el zorro cuidando del gallinero. Incluso incluyó una foto del niño en el auto y citó versículos de la Biblia. Es que la detención del niño y su padre en Minnesota había provocado una indignación nacional tremenda. Y precisamente en Minneapolis, la ciudad de la que hablábamos al principio, la tensión con el ICE ha llevado a los ciudadanos a organizarse. Sí, tras la muerte de 2 personas, René Good y Alex Pretty, a manos de agentes federales, miles de ciudadanos se han unido a grupos de activistas. Son los llamados observadores del ICE. Exacto. Patrullan las calles y documentan las acciones de los agentes, comunicándose por aplicaciones de mensajería privada. Y a pesar de que el gobierno federal los califica de agitadores pagados. Ellos, los voluntarios, aseguran que van a continuar con su labor. Otro asunto que sigue generando debate es el caso Epstein. Se han publicado nuevos documentos. Sí, y revelan más detalles sobre la relación entre Andrew Mountbatten Windsor y el delincuente sexual. Los archivos publicados por el Departamento de Justicia incluyen fotografías bastante comprometedoras. He leído que en una de ellas un hombre que parece ser Andrew aparece arrodillado sobre una mujer en el suelo. Y también correos electrónicos. Sí, correos donde una cuenta con el nombre de Duke sugiere a Epstein cenar en el Palacio de Buckingham. Es importante decir que no contienen acusaciones de actividad delictiva como tal. Pero desde luego han intensificado el escrutinio sobre el antiguo príncipe. Sin duda. Y terminamos este bloque con algo que está pasando en Washington, D.C., en el Kennedy Center. Pues resulta que no tienen programado ningún evento para el mes de la historia negra este febrero. Y esto ocurre justo después de que la administración del presidente de Estados Unidos tomara el control del centro, lo que ha provocado la cancelación de actuaciones y la reubicación de eventos anuales que eran ya una tradición. Como el concierto Living the Dream, Singing the Dream. Y el centro, además, fue renombrado recientemente. Sí, ahora se llama The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, un nombre que ha generado que muchísimos artistas y organizaciones se retiren. Vaya. Bueno, vamos ahora con salud y economía. Empezamos con una alerta sanitaria en Carolina del Sur. Sí, se enfrentan al mayor brote de sarampión en Estados Unidos en décadas. Hay más de 840 casos registrados, la mayoría en niños y adultos no vacunados. El epicentro está en la zona de Spartanburg. Allí las tasas de vacunación han caído por debajo del 95%. Que es el umbral necesario para la inmunidad de grupo. El aumento de los casos se atribuye al incremento de las extensiones religiosas a la vacunación escolar. Y existe la preocupación de que Estados Unidos pueda perder su estatus de país libre de sarampión. Es un riesgo real, sí. Y en el ámbito económico miramos a un sector que siempre se consideró una fuente de empleo estable. El tecnológico.
pero que ahora está viviendo una ola de despidos masivos. Totalmente. Empresas como Amazon, Meta, Microsoft han recortado miles de puestos de trabajo. Y a menudo lo justifican con estrategias de eficiencia impulsadas por la inteligencia artificial. Es paradójico, porque la economía estadounidense en general muestra signos de crecimiento. Así es. Pero los trabajadores del sector tecnológico se enfrentan a la inestabilidad y a un mercado laboral difícil. Les obliga, pues, a reconsiderar sus expectativas profesionales. Vamos con proyectos, clima y medio ambiente. Y hay una propuesta bastante monumental, por decirlo de alguna manera. Sí, desde luego. El presidente de Estados Unidos ha mostrado su interés en construir un arco del triunfo de 250 pies de altura, unos 76 metros, cerca del Lincoln Memorial. Para conmemorar el 250 aniversario del país. Esa altura superaría a monumentos como el propio Lincoln Memorial o el Arco del Triunfo de París. Exacto. Y los expertos en arquitectura, incluido el crítico de arte que propuso originalmente un arco mucho más modesto, han expresado su preocupación por el impacto visual que tendría en esa zona de monumentos. Y, del posible monumento, la realidad del clima. Una potente tormenta invernal está afectando al sureste y la costa este. Sí, con ventiscas, frío extremo e inundaciones. Y se espera que se intensifique y se convierta en un ciclón bomba. Esto llega una semana después de una tormenta de hielo devastadora que dejó a más de 1 millón de personas sin electricidad. Se han cancelado cientos de vuelos y las autoridades piden a los residentes que se queden en sus casas. Se pronostican temperaturas mínimas récord en 18 estados y en DC. Y precisamente en el área de Washington, D.C., los vecinos se han organizado para hacer frente a la nieve y el hielo compactado, el llamado Snowcrete. Consideran que la respuesta de la ciudad ha sido insuficiente. Una vecina, Cindy Sherman, organizó una colecta para contratar una quitanieves privada para su calle. Es un ejemplo de cómo los ciudadanos colaboran para despejar calles y aceras. Mientras, las autoridades destacan que es una tormenta extraordinaria, con una cantidad de agua-nieve que no se veía en décadas. Y también en la capital una noticia medioambiental muy preocupante. Sí, más de 200 millones de galones de aguas residuales sin tratar se han vertido en el río Potomac. ¿Y esto por qué? Por el colapso de una importante tubería el 19 de enero. Los equipos de DC Water están trabajando para desviar el flujo mientras se investiga la causa de la rotura en un sistema de infraestructuras ya muy envejecido. El agua potable no se ha visto afectada, pero la preocupación por el impacto en la fauna del río es enorme. Y los costes de reparación y limpieza podrían ascender a $10 millones. Sí. Para terminar, nos asomamos a 2 columnas de opinión. La primera critica las órdenes del Departamento de Energía de mantener operativas varias centrales de carbón. Sí, centrales que iban a ser clausuradas. El texto argumenta que esta política, impulsada por la administración del presidente, ignora las fuerzas del mercado. Porque el gas natural es una fuente de energía más barata y eficiente. Exacto. Según el editorial, obligar a estas plantas a seguir funcionando solo eleva las facturas de electricidad de los consumidores y, obstaculiza la inversión en infraestructuras energéticas del futuro. Y la última columna de Michael Shermer, el editor de la revista Skeptic, nos habla del creciente interés en los fenómenos anómalos no identificados, o UAP. Los ovnis de toda la vida, sí. Shermer sostiene que la gran mayoría de los avistamientos tienen explicaciones terrenales. Descarta teorías sobre tecnología secreta y ve muy improbable la visita de extraterrestres por las distancias interestelares. Pero su conclusión sobre por qué creemos en ellos es lo más interesante. Sí. Concluye que la creencia en alienígenas responde a un impulso de tipo religioso. Lo llama una especie de dioses del cielo para escépticos, en una sociedad cada vez más secular. Una reflexión curiosa para terminar la jornada informativa de hoy. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.